Bienvenidos al podcast Ahora Somos Tres, donde las noches de insomnio se convierten en historias épicas y los biberones en nuestra varita mágica. Donde juntos nos vamos a poder ayudar a responder esa gran pregunta que todo el mundo siempre se hace. ¿Y ahora qué? Somos tres, pero no tengo ni idea qué hacer. Así que bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de este tema y de muchos más. Así que les saluda a Carlos Murillo, su anfitrión. Y el día de hoy tenemos un tema muy bueno que se llama Papá Trabajador. ¿Cuál es el rol del papá en este mundo que nace el bebé? Tienes que trabajar, pero también tienes que atender a tu esposa y al bebé. ¿Qué se hace? Así que pues el día de hoy tenemos no solo un papá, sino que tenemos a dos papás, que en mi lado derecho está Franklin y en mi lado izquierdo está Luis, que nos van a decir cómo se hace. Así que pues bienvenido, Franklin. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Franklin Flores, me dedico al desarrollo inmobiliario, al tema de la venta de bienes raíces y soy papá de dos fabulosos niños, Facundo de 4 años y Román de 1 año, que ese es el que no me deja dormir. Y son dos niños, ¿ah? Chuta, la verdad que fue difícil. Difícil, ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso. Y bueno, bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis León, tengo 36 años, soy productor de audiovisual. Tengo una hermosa hija de 8 años, Eva, a quien le mando un beso enorme. Te amo mucho, mi amor. Y gracias por la invitación. Chévere, pues y nada, pues primero también agradecer a la marca Begin por hacer esto posible. Así que empecemos. Tenemos por un lado 8 años, Ajá. por otro lado tenemos de 1 año, que es de ahorita, así reciente, y de 4 años. Un poco estábamos conversando antes de que empecemos, de que caigamos en cuenta de que es verdad, tienes un niño pandemia. Sí. O sea, literal, eso así se les llama. Sí. Cuéntanos ese mundo. ¿Qué pasa? Sí. O sea, ¿cómo lo lidiaste en el momento que nace y dices, bueno, y está la pandemia, tengo que trabajar, tengo que ir, vendes inmuebles, o sea, tienes que ir a visitar los lugares? ¿Cómo es la cosa? Vaya, la verdad que ese sí que fue un tema muy interesante y que nos cambió la vida, ¿no? Porque, o sea, justo mi hijo nació el 26 de marzo y si ustedes recuerdan, el 16 pues comenzó la cuarentena y ese era el punto más álgido. Ni siquiera es que fue durante pandemia, no, fue al Ahí, inicio o cuando sea, las papas que... de hecho, o sea, cuando mi hijo nació, eran las semanas en las que estaban, pues, los muertos, los cadáveres en las calles. Claro, El un Papa caos. dio la oración a nivel mundial por el tema de la pandemia, o sea, fue Claro, un caos caos total. totalmente. Tanto así, que nuestra ginecóloga se quedó atrapada en Galápagos. Entonces, Dios santo. o sea, no teníamos, digamos, quién atienda a mi esposa Wow. y los hospitales no nos querían recibir porque solo recibían a personas que ya habían acompañado durante su embarazo. Entonces, O sea, nadie nuevo. nadie nuevo, no estaban aceptando a nadie nuevo, aparte que los hospitales estaban colapsados. Entonces, o sea, la verdad que literal mi esposa y yo éramos como María y José tocando las puertas de cada casa. Porque iba a parir y nadie nos aceptaba, nadie nos O sea, recibía. o sea, ya venía el tiempo de que ya tenía que, oye, tiene que nacer en esta semana y tú tienes que ver dónde diablos... ¿Cómo? ¿De diablos? Y no, o sea, creo que 2 días antes de que ya rompió fuente y ya tuvimos que ir de emergencia, logramos conseguir a alguien que nos resecte. Un doctor que que recibió a la hija de una amiga de mi esposa. Ya. Él fue el único que nos ayudó. Wow. Le agradezco mucho al doctor, donde sea que se encuentre, en la clínica APROFE. Ellos fueron los Buenísimo. únicos que Y me él, recibieron. bueno, da luz. Sí. Frente a todo este relajo, bueno, ya el tema ya de lo que pasó en el embarazo es un trámite, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese momento que tú dices, ya está mi hijo, lo tienes en el brazo, y dices, bueno, que también Luis te tiene que pasar lo mismo, o sea, tienes tu hijo y dices, ya, perfecto, nació, ahora sí. Paso 2, ¿cuál es el paso 2? Bueno, la verdad que es una experiencia muy bonita, ¿no? O sea, cuando escucho, yo estuve en el parto de mi esposa, cuando escuchas, ¿no? El llanto. ¿Fue parto natural o...? Fue parto por cesárea. Por cesárea, sí, porque mi esposa me dice lo mismo, que sí, que cesárea, yo, por supuesto, porque veo solo videos de partos naturales y se me baja la Uy, presión. Dios. Pero sabes que hay bastante tema de Hollywood ahí en ese Sí, tema. obvio. Porque Ya va a haber un capítulo de esa vaina no porque, es tanto porque ahí como sí a hay veces que uno romper algunos piensa. mitos. Hay Muchos que romper. paradigmas, sí. De hecho, nosotros queríamos que sea natural, pero al final no se pudo. Y bueno, cuando nace mi hijo y llora, o sea, a mí se me salieron las lágrimas de manera automática, el primer momento en el que lo cargué, o sea, algo increíble. Por el tema de la pandemia decidimos no estar 2 días en la clínica, sino solo 1.
Y de ahí fue algo un poco atípico porque normalmente en ese momento te acompañan tus familiares, pero por el mismo hecho por de el la pandemia problema, nadie nos pudo, estuvimos solitos, mi esposa y yo, en nuestra suite de recién casados, y estuvimos prácticamente 3 meses solamente los dos con nuestro hijo. Ya. Y aunque eran momentos difíciles por las noticias y uno se psicoseaba en claro. las redes con tanta desgracia, que parecía que era el fin del mundo en esos momentos, te cuento que nuestro hijo nos trajo mucha paz. Claro. Nos trajo mucha Bueno, paz era y yo le tu agradezco mundo mucho. ahí, Dios. estabas- Era es- nuestro mundo y nos trajo mucha paz. Y también, mira, irónicamente la pandemia permitió que nosotros nos concentremos 100% en nuestro hijo, porque no tenías nada más que hacer. Claro, o sea que con tu primer hijo pasó que en la cuestión ya laboral, o sea, el trabajo tuvo que caer a un lado porque aparte que el mundo entero estaba parado, pues tú Claro. estabas con tu hijo. Ahí estuvimos, la verdad que 100%, casi no se podía trabajar en los primeros meses. Claro. Uno tenía plenas chances como para ir a hacer las compras al súper, pero Claro, obvio, era- ibas así como que te ibas a la guerra, así, Claro, como astronauta. como astronauta, y eso fue un poco. Y ahora digamos. pasa el tema, Luis, que tú tienes tu hija de 8 años. O sea, Ajá. hace 8 años tú tuviste que vivir este mundo. Ahora tú me estabas contando que eres algo audiovisual, Claro. de producción. Ajá. Que eso te toma full tiempo, pues. Sí. Y concentración. ¿Qué hiciste? Bueno, mi papá tiene este dicho, bueno, tenía este dicho, y es algo que se te queda, ¿no? Toda la vida. Él decía, el que quiere besar busca la boca. Entonces, Sí. ya la gente Primera vez sabía. que lo escucho, pero está la bueno. gente sabía que cuando terminaba un rodaje o alguna cosa, o ya terminamos de grabar, y yo ya podía fugarme a mi casa, porque a veces tú tienes que pensar si llevas nomás el colchón donde trabajas, pero bueno. Claro, porque cuando, en cuestión de tuya de trabajo, eso en Dios sabrá producción, cuándo sales. en producción tú tienes horario de entrada, pero no tienes tienes horario de horario de salida. salida, obvio, sí, obvio. Ya, entonces a veces tú te pierdes 2 días y no ves a tu familia, entonces tú Claro, crees que llegas a tu casa de visita nomás. Entonces, bueno, cuando ya estoy con mi hija, ya el mundo sabe que boté el celular Claro, ya sí. Bueno, Bueno, en off. hasta que regrese. Ya, entonces es chévere porque cuando tú ya tienes una hija, a medida que van creciendo las etapas, tú te pones a estudiar, porque nadie sabe cómo ser papá. De hecho, para eso es este podcast. Claro, Entonces, efectivamente. nadie sabe cómo ser papá. Entonces yo me puse a buscar muchos videos de YouTube, buscar libros, buscar cosas de cómo va desarrollándose la mente de los niños en cada etapa. Por ejemplo, cuando son recién nacidos, tienen 3 meses, solo reconocen a la madre. Al papá recién se dan cuenta que existe después de los 3 los meses. 18 años recién. Entonces, al principio necesitan como que juguetes o cosas que tengan colores, que tengan texturas. Mira que Ya ese después- dato de que el hijo solo reconoce solo el comienzo de la mamá. Ajá, ajá. Chuta, Es está que difícil. estuvo durante toda su vida, Entonces 9 me puedo meses. cambiar, le puedo decir a un amigo, oye, vente un chance que me Claro, no traigas se va a dar algo. cuenta la No se va a dar cuenta el bebé. Ya, entonces después, a medida que va creciendo, tú le compras otro tipo de juguetes, por ejemplo, rompecabezas después de 1 año, 2 años. A los 3 años ya empecé a enseñarle letras. Claro, ya tú Entonces, vas aprendiendo con el bebé, es creciendo chévere con él. porque, por ejemplo, antes de que ella esté en la escuela, ella sabía leer, bueno, no leer, pero sí Leer, saber- escribir, hacer ensayos, Ajá, ya escribir multiplicaba. su nombre. Ajá, ya sabía escribir su nombre. Entonces, para mí siempre ha sido fundamental que el tiempo que estoy con Eva, ese tiempo es para ella. Ya, pero vamos al punto. O sea, tú estabas trabajando porque el bebé nace, Ajá. ¿verdad? Tú tenías algún proyecto seguramente. Algo de trabajo estaba en ese momento sucediendo. Esos primeros días que te dan chance el trabajo de, ¿sabes qué? No vengas los primeros 5 días. No lo sé, ¿no? Porque, porque hay 2 mundos. Tú tienes un mundo laboral totalmente diferente al tuyo y yo tengo un mundo laboral totalmente diferente al de ustedes. Correcto. Ellos de oficina, de horarios y ya. El tuyo también es de ir a visitar, vender. En la calle. No hay tiempo, no hay horas. Y el tuyo sí es de proyectos que inicia, pero Dios sabrá cuándo termina. Así es. Entonces, cuando tú tienes tu proyecto, estás en un proyecto. Cuando nace el bebé, ¿tenías algún proyecto en ese momento? ¿Estabas trabajando en algo que tú dijiste, Justo- lo tengo? Justo, ¿para qué? O sea, los clientes sí se dan cuenta y saben que es un acontecimiento importante. Entonces, En el hasta, chance. hasta el 8º mes full. Ya. Ya después el segundo mes, volví otra vez al ruedo. O sea, ya ¿Cómo solamente hacías el iba tiempo? para ciertas cosas, ¿Cómo para hacías ciertas con el tiempo? reuniones. O sea, vamos a ver, el día nace, o sea, nace el bebé es chiquitito, Ajá. es que full atención, pero ¿cómo hacías con el tiempo del trabajo? ¿Tú ibas a la oficina, a qué hora regresabas, sabías que, cómo era?
No, o sea, ya en esa época, o sea, yo siempre he trabajado independiente. Entonces, en esa época yo ya me programé a toda la gente Ya, con la que yo bacán. camello. Le dijo, ¿sabes qué? Voy a ser papá, necesito licencia, así que lo que necesiten, vamos a trabajar full estos meses Ya. para adelantar camello y simplemente ya que se vaya posteando o lo que sea, yo voy y reviso Ya. en las noches y listo. Y el resto, O sea, ajá, ajá. o sea, era planificación y lo mismo con tuyo, me imagino, ¿no? Sí, Claro. ¿Cómo lo planificas? ¿Qué pasa si viene alguien que viene raíz y dice, oye, tu bebé nació ayer? Vamos a hablar del bebé de 1 año, que eso es ahorita, está fresquito. sí. Claro. El bebé nació ayer y hoy te dicen, oye, quiero comprarte un departamento. Bueno, cuando mi segundo bebé nació, Román, que tiene ya 1 año, ya, bueno, ya había pasado bastante lo del tema de la pandemia, entonces ya es un poco más, más Claro, ya natural. natural, correcto. ya es el que- Entonces, bueno, ahí lo que pasó es que un poco también, como decía nuestro amigo Luis, me programé un poco antes. Ahora, si es que ya salía un cliente en ese interín de tiempo, o sea, yo coordinaba con mi esposa, porque, a ver, yo soy un papá súper involucrado, pero la verdad Pero somos papás, Pero al fin y al somos cabo. papás, pero y realmente el hijo como que con quien más necesita estar pegado es con la mamá. O sea, más aún si tienes, por ejemplo, el tema de la lactancia materna exclusiva, por ejemplo. Entonces, el bebé los primeros meses realmente lo que hace es dormir y comer. Claro. Dormir entonces, y comer. O sea, ¿qué rol como el papá Entonces, solo está sentado? entonces el rol del papá yo creo que en esos primeros meses es ayudar a la mamá. Correcto, ya. Es perfecto. servir a la mamá. Eso es lo que por lo menos nosotros hacíamos en nuestro caso. Y yo creo que es lo que es un poco, digamos, Entonces, más propicio. sí te daba, y es pregunta ya ahí, comienzo a preguntar yo, o sea, sí te daba chance de atender clientes, de ir Mi- a trabajar en ese interín de que recién nace, porque claro, tú dices, duerme, come, y el papá está, bueno, y mientras está comiendo, ¿qué haces, no? No. Ayudas, pasas cosas. Claro, o sea, mi rol ahí era servir, Correcto. ayudar a mi esposo, o sea, en las malas noches, ya, o sea, quién se levanta, cogerlo al niño, arrullarlo, darle la tetita, cambiarlo, o sea, tratar de servir porque yo creo que sí hay un poco más la demanda de trabajo la tiene la mamá, sí. Entonces uno tiene que tratar de ayudar. Por lo menos, mira, yo lo que traté es que primero, las primeras 2 semanas casi que dedicarme solo a la casa, las primeras 2 semanas casi solo a la casa. Sí, sí, yo también De tenía ahí- esa misma pregunta, ¿no? Que, de o sea, ahí- esos primeros días es casi que te olvidas del mundo exterior. Sí, sí, Claro. tratas también de incluso disfrutarlo más a tu hijo, ¿no? Obvio, ok. Y a tu esposa. Y a partir de la 3.ª semana, en mi caso, por ejemplo, si ya me salía algún cliente, como dice, alguna llamada para mostrar una propiedad o algo, lo coordinaba con mi esposa. Entonces, ya más o menos tú sabes una rutina. Entonces, bueno, ya comencé a trabajar, porque bueno, también uno de los dos tiene que trabajar, ¿no? Eso es Uno de lo los dos obvio, tiene que o sea, trabajar claro. y Y ya... eso se trata, porque la gente, lo que quiero que la gente entienda y que yo entender también, de que, puchiga, sí, nace un bebé, todo es hermoso y lindo, pero hay un mundo también que sostener. Total. Y si alguien no trabaja por estar cuidando el bebé y que venga una mamá, no sé, tal vez haya y dice, qué irresponsable que no pasas con tu bebé. Chuta, pero yo le traigo la leche, pues. Claro. Porque yo soy el que tiene que trabajar, yo traigo la comida, entonces... Sí, total. De eso se, o sea, de eso se trata lo que quiero entender, que lo compartan, de cómo ustedes lo analizan desde ese punto, porque ¿cómo miden Es que, cómo o sea- mides entre estar con el bebé y a la vez trabajar? Pucha, pues, O sea, es que sí me ha pasado algunas veces y es como que un golpe emocional. Porque, por ejemplo, tú tenías programado, qué sé yo, algo sencillo, como ir al parque con tu hijita. Sí. Y dices, ya, ok, me desocupo a tal hora, llego a tal hora, nos vamos. Y pasa que no sales a esa hora y llegas 1 o 2 horas más porque tarde. por el trabajo te lo Puta. exige, Y llegas ya tú llegas a la Y casa. quedas mal también. Claro, quedas tarde. horrible. Estamos en el carro, Claro. y dice, No, pues y tu Y esposa tú, también tú te hizo- entras a la casa y ves a tu hija con una carota y tú, ya me van a retar. claro, Claro. claro, cabeza Entonces, baja y camina nomás, Claro, tranquilo. claro. Y mi hija es bravísima. Mi hija es bravísima. Ah, se y resiente. yo no sé, bueno, no sé qué es lo que pasa, pero los que somos papás de niñas, Ya. llega un momento en el que, Niño y niña. en el que nos Es damos distinto. cuenta y yo me doy cuenta, yo me pregunto, ¿en qué edad las niñas empiezan con esto del chantaje emocional? O sea, O sea, es algo con nacen lo, así, es yo algo creo que con lo nacen que así. nace. Psicológico. Es algo con lo que nace porque mi hija me dice,
sí sabes que me rompiste el corazón. Y yo, no, Cuchillazo. no, claro, pues, no, buenas tardes, sí sabes que me rompí. Yo, Claro, buenas Tú tardes. te Buenas sientes, tardes, te nada. sientes peor. claro, te sientes así, chiqui. ¿Me puedo bajar de la silla? Ajá, no. Y todo es por es estar horrible, trabajando, entonces- es horrible, es horrible, es horrible, es O sea, horrible. claro, mal fuera porque estés en alguna fiesta, una vaina, culpable. Pero Claro. por estar trabajando, tú dices, chuta, entonces, ¿qué hago, no? Ajá. O sea, y si te has llegado a preguntar, si se han llegado a preguntar ¿sabes qué? Prefiero no ir a trabajar por quedarme. Cuando después dices, pucha, pero sí necesito trabajar. O sea, Sí, sabes que justo eso me Somos pasó en este mes porque justo estoy comenzando unos nuevos proyectos y pues me demanda como que bastante tiempo, obvio, porque ¿no? es nuevo. Entonces eso hace que lastimosamente, o sea, esté un poco más ausente en casa, que la verdad que a mí me gusta mucho disfrutar a mis hijos, pero es lo que te decía al principio, o sea, es que uno de los dos tiene que trabajar, Claro. y mi esposa también trabaja, obviamente, pero, o sea, creo yo que uno como papá quizás como que siente un poco más esa responsabilidad, ese peso, claramente. porque la llegada de un hijo, o sea, es mucho amor y todo bonito, pero es una responsabilidad más, porque tú a ese hijo tienes que darle comida, tienes que darle educación y todo Una persona eso, más, pues. y todo eso para todo eso necesitas trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando mi primer hijo nació y justo comenzó lo que te decía la pandemia, era una preocupación extrema para mí porque no podía trabajar, nadie Claro, y podía no solo por trabajar. el bebé, sino porque ya nadie podía Ya, trabajar. entonces yo decía, chuta, o sea, tengo un hijo aquí, ya ahorita, y no puedo trabajar. Y la verdad es que necesitas trabajar, necesitas Claro, dinero obvio. para mantener a ese hijo, ¿no? Entonces era una preocupación extrema. Y de paso, por la pandemia, como tenía como 3 proyectos de trabajo, digamos, andando, y los 3 se cayeron. Entonces fue una preocupación extrema. Pero bueno, ya, luego pasó, ya Claro, poco va a poco se pasando, fue recuperando. Pero resuelves. lo que te decía es que, o sea, yo creo que también nuestro rol como papá también a veces uno como que se preocupa o se estresa también por el futuro de ese hijo, ¿no? Entonces, eso uno tiene que tratar de equilibrarlo, ¿no? Entre el trabajo y obviamente dedicarle tiempo a la familia, pero yo creo que sí puede haber momentos en los que de pronto te ausentes un poco más. Te ausentes un poco más del trabajo porque quizás en esos meses, en ese tiempo, Claro, se puso intenso haya el un poco trabajo. más demanda de trabajo. Obvio. Y uno tiene que ir tratando de Ahora, equilibrar y vamos eso. a comparar eso que es bacán, entre el tiempo que te demanda una mujer y el tiempo que te demanda un niño. O sea, que a ver, ¿me vas a decir que es lo mismo? No creo que sea lo mismo. O sea, tú Sí, que solo no. vivió el de la niña, chuta, era, ya hablando, no recién nacido, porque recién Claro. nacido es otra historia, pero un poquito más grande. O sea, 3 años, 2 años. ¿Cómo era el coso? Es que sí, no, porque hay etapas y etapas, ¿no? Hay momentos en los que te necesitan mucho más y hay otros en los que tú, ok, puedes como que... ¿Cuándo te necesitan más? Cuando son chiquititos. Ya, porque ayudas a la mamá y ayudas a la casa. Cuando son chiquititos tú tienes que estar ahí, ayudar a la mamá, ayudar a la casa y todo, ¿no? Pero cuando son grandes, son más independientes, tienen su fiestita de cumpleaños con los amigos, se olvidan que tienen papá. Obvio. Entonces se van a hacer Ya, su claro. vida. O sea, tú lo mandas a la fiesta y... Cuando ya van a la escuela, ya como que... Bueno, cuando vas a la escuela también tienes ya es otra historia, es otro periodo. Claro, Una claro. cosa es está en la casa y otra cosa se fue al colegio. Sí, o sea, por ejemplo, mi hijo, el mayor, ya cuando comenzó el maternal, él tenía su horario, si no me equivoco, era de 8 a 12. Ya. Entonces, la verdad que era lindo verlo con su uniforme entrando a la escuelita, pero también, honestamente, es un alivio para los padres. Sí, se Es fue. un alivio Sí, para los llorando, padres. pero cierra la puerta así, fiestón. Es un alivio para los padres porque tienes un lapso de 4 horas en el que puedas estar tranquilo y puedas dedicarte un poco a ti Claro. y a tus cosas, ¿no? A tu parte personal. Y yo creo que también, por ejemplo, haciendo eco a la pregunta que decías, ¿no? Si es lo mismo el tiempo que le dedicas a tu esposa, a tu hijo. O sea, son 2 cosas diferentes, pero las 2 cosas son necesarias. Es importante dedicarle tiempo a tu hijo, pero también a tu esposa, porque, por ejemplo, mira, Carlos, ahora que tú inicias esta etapa de Sí. papá, neopapá, quizás Sí, a sí, finales sí, de año, tú ahorita son 2 en tu caso, ¿no? Tu esposa y tú. Claro. ¿Verdad? Entonces, tienes la libertad absoluta de salir cuando te da la gana, de hacer lo que quieras y fácil organización. Son los 2. Son los dos, claro. Con los hijos cambia totalmente eso, porque ya no puedes salir en las noches fácilmente porque está el bebé, tienes que cuidar al bebé, ¿ya? O que salgan los 2 porque uno se tiene que quedar con el niño. Entonces, la llegada de un bebé sí te limita un poco en tu tiempo. Correcto. ¿ya? Porque tienes que dedicarle más tiempo al niño
y te limita un poco porque alguien tiene que siempre quedarse al cuidado del niño. Sí, o sea, mira, y justamente lo conversábamos una vez aquí en el podcast, y no sé si a ustedes les pasó, de que la mamá nos contaba de que, puchica, recién al año volvieron a ir al cine, al año y medio Claro, volvieron a tomarse un café solos. Pucha, eso cambia O total. sea, yo lo notaba, y decía un año, y decía, Brother. aguanta, yo no, o sea, nosotros con mi esposa somos bien fanáticos del cine de casi una vez a la semana, o sea. Sí, me pasó. Y para- Y me imagino que Luis, que de pronto también a mí está en me el tema pasó. audiovisual, quizás mucho el A mí tema me del encantaba cine, mucho ir a entonces- películas y yo un día jodí para ir a ver al cine y nos vamos. Y la bebé empieza a llorar. Se jodió. Y dije, que- chuta, y ya nos tocó Claro. salir. Ya, Y claro, estuve como 20 minutos de película y yo después ya no entendí nada. Dije, chuta, sí, ya entiendo por qué no pueden ir tan Ah, chiquitos al sí. Es que, cine. Claro, es que sabes qué, Carlos, cuando tienes un hijo, ya tu tiempo no depende solamente de ti. Ajá. Ya tu tiempo depende de tu hijo también. Entonces a veces los planes, las cosas que organizan, quizás a veces ya no se pueden dar porque pasa algo con el bebé. Claro. ¿Ya? Ajá. ¿Y ustedes llevan al bebé al trabajo? ¿Lo han llevado? ¿Sabes ¿Han qué? tratado de involucrar? Ahorita ya está grande, bueno, el de un año tal vez no sé, pero lo han tratado ¿Sabes qué? para ganar tiempo, es decir, dos en uno, ¿no? Sí, sabes que, por ejemplo, en mi caso particular, como yo estoy en el tema también de la construcción, con mis suegros, que son arquitectos, hicimos un proyecto en el que comenzamos a remover tierras y se necesitó una retroexcavadora. Ya. Y a mi hijo, en ese tiempo le encantaba un programa que se llama Blippi, donde salía ahí las máquinas, la retroexcavadora, Ah, mira, qué bacán, lo el metiste. bulldozer, ni sé qué, y a él le encantaba eso. Mira, papá. Entonces, como justo en esa etapa de la construcción hubo la necesidad de contratar esta maquinaria, El ese man día fue. lo llevé. Y fascinado. pues, Fascinado en vivo pues, y de directo. ver en la vida real esa retroexcavadora pues sacando, removiendo Claro, la claro. tierra, y él estaba felizote. Pero, por ejemplo, como esas máquinas hacen bastante ruido, ya cuando yo lo acerqué le dio miedo. Ah, mira. Pero, mira, ok. Pero estaba conmigo. Pero, entonces, pucha, experiencia, bacán. sí. O sea, es que claro, es que si te gusta el fútbol, es lo mismo. Y lo vas a ver llegar al fútbol, una cosa es televisión y otra cosa es el estadio. Claro, Lo mismo claro. acá. Y en tu caso tiene que haber sido también, o lo has llevado, No, en mi caso creo que no hemos ido a... o estás a- haciendo algún tipo en la casa trabajando y la sientas al lado mientras trabajas. Ah, no, eso sí. De hecho en la casa, sí, por ejemplo, cuando hago alguna sesión de fotos de producto, ella le gusta tomar fotos, entonces ella Mira. sabe manejar la mira, cámara. chévere. Ajá. O Entonces, sea, se dice conexión, mira que a acá veces sí, yo sí. me he ido y cuando ella ha estado con las amiguitas en la casa, veo que se han hecho sesiones de fotos entre ellas. Claro, y porque es lo que ve, o sea, es lo Ajá. que ve del Pero mundo. con cámaras con profesionales. cámara profesional. Ah, mira. No, pero, o sea, ella sabe el manejo y todo. Sí, sí, Wow, sí, tú qué te han bacán. enseñado. Pues. Claro, ajá. Qué loco, qué increíble. Ajá. Es lo mismo, o sea, yo estoy seguro que tus hijos ya tengan 8 años van a decir, oye, esa máquina funciona así y la ya funciona así. Claro, que son distintas etapas, Y van ¿no? a ir a la casa de los amigos y tocan la pared y dicen, esta es como que no es la estructura correcta de la casa. Sí, a la final. Pero sabes que hay un dato que yo me he dado cuenta en este tiempo también, por ejemplo, con los papitos, los papás de los amiguitos de mi hijo, es que, por ejemplo, es distinta la relación de las hijas con sus padres a los hijos con sus padres. Hijas con padres y hijos con padres. O ok, sea, por ejemplo, yo he escuchado, no sé, a la final Luis también nos podría decir que las hijas son de los papás y los Sí. hijos son de las mamás. Y por Ya, lo eso menos sí he en mi escuchado. caso es totalmente cierto. Ah, totalmente cierto. O sea, O sea, mis dos hijos son varones y ellos son mamitis aguditis. ya. O sea, obviamente me Claro, ama y obviamente, todo, pero, o sea, pero- está la mamá, es Y con la chao. mamá. Es con la mamá, o sea, y no sé cómo es en tu caso. No, sí, a mí mi hija me quiere más. No, sí, es verdad, es Es verdad. así, ¿no? Es que, claro, es es que- bastante común. Y sabes que, y yo también, porque todavía nosotros no sabemos No si sabes, si es niño o niña, y yo digo, yo Uy. quiero niño, soy fanático del fútbol, soy fanático de los deportes, y digo, qué bacán, me lo va a llevar a hacer conmigo, ta, ta, ta. Y vienen las amigas y los amigos que ya son padres y me dicen, sí, loco, pero si es niño, se va a pegar a la mamá. Así como que me dices, y yo le digo, pero no importa, me dice, se va a pegar a la mamá. Sí. Y sucede, entonces pues hay que la gente que nos está escuchando que está diciendo, ya, mi hijo va a nacer, ya mañana me lo llevo al estadio. Pero si la mamá le dice algo, se tira por ese costado. Entonces sí, sucede. Claro, a mí me pasó cuando yo estaba justo por saber si era niño o niña. Yo siempre quise tener una hija,
O sea, porque cuando yo era pelado, mi hermana tuvo una sobrina y yo le ayudé en la crianza y todo. Ah, ya, porque o sea, ella tú querías que sea Oye, niño. es bacán tener una peladita. Entonces yo dije, ok, que sea niña. Y cuando vamos a hacer la parte del eco, Ajá. para que nos Para saber digan el qué. sexo, el doctor me dice, es niño. No, a ver, Y escucha, yo, ¿qué? no. Ah, pero, o sea, cuando ya te revelaron el sexo. No, Ajá, o sea, van el eco. Hizo un eco al cuarto mes y me dice, es niño. Yo, no. Yo ese día salí con el corazón roto. Yo dije, no puede ser, si nada que ver. Yo sentía que era niña. Esa vaina sí Entonces- es verdad, ¿no? ¿Tú Sí, sientes- sí, tú- sí. ¿Tú también sentías que era niño? ¿Sabes que no? La verdad que no Y de ahí- sentí, o sea, no cosas, sabía, tal no vez. sabía. Ya llegó el quinto mes. ¿Sabes que ella me decía que yo creo que va a ser niño? Ella me decía. Sí, ahí sí. Y ahí llegó el quinto mes y ahí hicimos otra vez el eco para revelación de sexo. Me dice, no, es niña. Y yo, Claro, o sea, un mes de... sabía. Puta, es No, niña, ese mes qué- fue feo, fue feo. Ay, ojalá que tuviera... Bueno, es porque es niña está bien, pero si fuera niño... Oye, Yo pero... sí quería pero que sea niña. Sí Y me sucede, salió. sí sucede esas vainas. Y cuando también viene la parte... O sea, la parte laboral que tienes un trabajo difícil o completamente distinto. Pónganse a pensar la gente, los doctores, Claro. cirujanos. Ajá. ¿Cómo? O sea, chuta, estás, como tú dices, que, hija, vámonos al parque a las 7 de la noche, que no sé qué, y después nos tomamos un helado. Tú todo el día emocionada, la hija esperando esa vaina, y no llegas. Claro. Pucha, trabajamos esa vaina. Heavy. Y el doctor es lo mismo, y ponte gente que se tiene que ir 3 meses al Altamar. Yo tengo un amigo que él trabaja en un trabajo locazo alrededor del mundo. Él explora pozos petroleros en el fondo marino. Ya, en un imagínate. barco. Y entonces él a veces lo Qué mandan raro. a la India, a Noruega, bueno, en todo Y el tiene mundo. hijos. No tiene hijos, pero yo justo conversaba con él Claro. cuando estuvo aquí. Él trabaja 1 mes y medio en alta mar y 1 mes y medio le dan Pero en sí se tierra. tiene que hacerse la Entonces pregunta. yo le decía, ¿tú quieres tener familia? Y me dice, sí. Yo le digo, pero ¿y cómo vas a hacer con el trabajo? O sea, Es que cambia, ¿no? Ya es otra diablo, historia. pues, o sea, chuta, ¿no? Entonces, él me decía que él en el barco tiene compañeros que son papás y dice que, pues ellos así se han acostumbrado. ¿No? Pero de verdad que no es fácil. Y mira, otro tema que creo que es muy importante tomar en cuenta aquí para todos los televidentes, Todos los beginners, todos los Todos los beginners, beginners. es que por lo menos en nuestro caso, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad, el privilegio de poder contratar una niñera. Esa vaina también Yo es creo un que- tema clave. y- O sea, y- ayuda en y sa- general, ¿no? Y sabe que si es que Mayra ve este podcast, yo le agradezco profundamente porque ella es un pilar fundamental en nuestra familia, total y absoluto, porque gracias a ella nosotros podemos trabajar. Claro, eso sí es Gracias a verdad. ella podemos O sea, trabajar y es gracias un a ella, punto muy puede ser una importante. niñera, puede ser una mamá, una abuela, una tía, pero familiar, un abuelo. una ayuda. Y Es sabes que clave. yo he visto mucha gente que no tiene esa ayuda, ya, tanto por tema económico, tanto por tema de que simplemente la mamá, la abuelita, la tía, todo el mundo trabaja. Te cuentan otra historia. O sea, se sientan aquí y te cuentan otra historia que Claro. es difícil. En tu caso, ¿tuviste alguna En mi ayuda, caso- algo? En mi hermano? caso, yo estoy muy agradecido con mi mamita querida. Viste, ahí está. La abuela Abuelita, chocha. La abuelita claro. siempre, un extra. Ajá, la abuelita es un plus. Entonces ella siempre estuvo ahí ayudándonos a mi hermana y a mí con nuestros hijos. Y ella, bueno, la experiencia, mi abuela también fue enfermera, entonces le enseñó muchas cosas a mi mamá. claro, Pucha, tenías eso ahí. ya- Claro, cuando mi esposa dio a luz por cesárea, mi mamá le ayudaba a curar la herida y todo hasta que le saquen los puntos. Entonces fue un plus enorme, la verdad. La verdad que mi mamá me ha ayudado en la vida en ese sentido. ¿Y qué es lo más loco que te ha tocado como padre con tu hija? O sea, Como padre. la típica que dice, me tocó vestirme de princesa, me tocó ponerme tacos, alguna vaina que te tocó porque tu hija, échale, hijo, que quiero que haga. ¿Alguna historia que te digas, pucha? Algunas, por ejemplo, yo antes usaba el pelo largo. Entonces la típica que te llenan la cabeza de moñitos. Y te ha tocado salir. Hasta ahora ella me dice, papá, déjame maquillarte. ¿Sabes qué? Me haces acuerdo de un video que vi que subió hace tiempo La Roca. Ya ustedes conocen a La Roca. Claro, claro. Más de como 3 metros así, gigante, todo fornido. Y tiene una hija que se ve que lo ama y él estaba sentado en una mesita tomando el té con
con Claro, su hija, con una... claro, imagínate un mastodonte así. así. Y eso... Claro, y con una cosita así, entonces era un mastodonte literal tomando la tacita. Oye, pero... Y la hija estaba felizota. Obvio, pues si la haces recontra feliz. Claro. Claro, total. Y sabes que ahorita que hablaste el tema de la enfermera, de la cesárea y todo eso, me hiciste de acuerdo un dato interesante. Cuando mi hijo mayor nació, pues como les comentaba, pues estábamos en la pandemia. Ajá. Esa es la historia que Ya quería tocar ahorita. después de los 10 días, si no me equivoco, de la cesárea había que sacar los puntos. Ya. Pero en ese tiempo, como decía, era un colapso. pandemia, obviamente. Y de hecho era un riesgo salir a un hospital. Claro, obvio. Ya con un bebé recién nacido en tu casa. Sin vacunas ni nada. Claro, claro. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo se lo saco, pues. ¿Cuál es? ¿Qué tan difícil puede ser? Si el doctor puede hacerlo, ¿por qué Yo yo no también. voy a poder? Claro, el man solo estudió 8 años, Entonces, pero yo como sí. uno es millennial, Claro, entonces claro. uno tiene el doctor YouTube. Claro. Entonces ahí vi en YouTube cómo sacar la cesárea a tu esposa y se la saqué. Qué lindo. Yo le O sea, saqué eso la sí. cesárea, un dato interesante. Recontra tip del día. Sí, sí. ¿Cómo sacar? Que ellos apunte un número ahí para que la gente te diga, oye, ¿cómo saco los puntos? Porque... ¿Y qué hiciste? A ver, espérate un chance. ¿Le sacaste los puntos uno por uno? ¿Le limpiaste? ¿Hiciste el proceso? Sí, o sea, bueno, bueno, ya no me acuerdo exactamente, pero el proceso la verdad no era tan complejo porque, digamos, estaba amarrada Qué bacán que tu herida. esposa confió en ti. Sí, confió en mí y creo que tampoco le queda más. Abría la ventana y era caos afuera. Un caos Cierre. afuera, o sea, era terrible, literal parecía que se acababa el mundo. En esos momentos uno no sabía si al final íbamos a sobrevivir. Obvio, Ay, obvio, no, obvio, no iba a pasar 3 meses con eso ahí amarrado. Entonces no, y de hecho tuve que hacerle una limpieza primero y iba, conforme veía en el video que hacía el doctor, hacía lo mismo. Entonces como que corté los puntitos y era como un nudo y ahí lo fui sacando levemente y todo eso estaba Mientras como sudabas, conectado, sí. sudabas y decía, Y yo limpiaba. limpia, exacto. Sí, yo limpiaba, creo que era como con agüita gular, así Todo todo. relajado. Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Ahí Sí, ahí está. Claro. Oye, pero buenísimo. La verdad que son cosas que como padre, tanto como cosas divertidas, como Ajá. cosas de urgencia, de, oye, eres el padre y eres el primero que tiene que actuar. Y ese es el chiste, ¿no? Nosotros como padres, al final no somos lo que le damos de lactar al bebé, al final no somos lo que tenemos al bebé en la panza, no lo hacemos literal, pero somos una pieza, es como un trípode. Y ahorita que veo en la cámara un trípode, si quitas una pieza, se cae esa vaina. Así es. Y el padre es eso, ¿no? Entonces es muy importante porque mucha gente, el padre, los nuevos, por lo menos mi hermana, yo he hablado con algunos amigos, así que mi hermana tiene 15 años, y unos amigos dicen, no, si el padre solamente lleva la plata y chao, el man puede hacer lo que le dé la gana. O mis amigos grandes, mis amigos 29, 30 años, dicen, loco, pero aprovecha que tú eres el padre y que tú no tienes que darle de lactar, entonces tú te puedes ir a jugar pádel, fútbol, lo que sea. Y le digo, es que no es así, o sea, una vez que tú tienes un bebé ahí, tienes una responsabilidad y una vaina, ustedes no son Claro. lo que lo dicen, ¿no? Así que bueno, Luis, danos para terminar esto aquí un buen consejo a los padres beginners que dicen, no sé qué hacer, o sea, se hacen la pregunta, ahora somos 3 y ahora qué. Ok, Cuéntanos. mira, hablando de papás, ¿no? Sí, Yo me pongo primero en el punto de hijo, porque mi papá falleció hace 1 año y pico, casi 2 años, y me pongo a pensar todos los momentos que he vivido con él, y creo que el mejor consejo que pude haber sacado de esa experiencia es que uno como hijo siempre va a recordar los momentos que estuvo con su papá. Ya no importa los lugares, no importa lo que hicieron, pero sí cómo se sintieron. Entonces hagan que cada momento que ustedes estén con sus hijos y están trabajando y no pueden ver los 24 horas del día, pero los momentos o las horas o lo que sean los minutos que van a estar con ellos, hagan que sea importante, que ellos sepan que no hay nada más importante en el mundo para ustedes que sus hijos. Apaguen el celular o déjenlo botado o pónganlo en modo avión, como sea, pero los hijos se dan cuenta de que tú les estás brindando su tiempo, su espacio, su atención, y siempre se van a recordar de esas cosas. severísimo. Y por tu lado, Franklin, ¿algún consejo para esa nueva generación que va a tener hijos? Sí, o sea, también concuerdo bastante con Luis. Justo mi papá también falleció hace 2 años. Y creo yo que quizás lo que uno más se lleva, ¿no?
hablando como hijo en este momento, es las experiencias que vives con tu padre, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando mi papá me llevaba al Parque La Kennedy y jugábamos ahí básquet los dos. Ya, es una actividad sencilla, ¿no? Claro, obvio, Ya, no, pero y yo no es todo eso, el día, es un momentito. Yo eso lo tengo aquí. Ya, cuando después del parque nos íbamos a comer un arroz con mezcla y carne, aquí. Claro. Ya, eso lo guardo siempre y eso me lo llevaré a mi tumba. Y entonces creo yo que eso es lo mismo que yo quiero fabricar con mi hijo, ¿no? Entonces yo trato de por lo menos, por ejemplo, tratar entre semana una vez, aunque sea, llevarlo al parque. Bacán. Y los fines de semana siempre Bacán. salimos en familia, siempre salimos, vamos donde los abuelos, vamos al cine, bueno, tratamos de hacer actividades. Entonces, eso, tratar, a veces uno se preocupa quizás por darle juguetes o cosas materiales que no, están bien, Sí. pero yo creo que lo que se llevan ellos La experiencia. para siempre es la experiencia Buenísimo. vivida, ¿no? Entonces, compartir Buenísimo. eso, decirle que lo amas, darle un abrazo. Buenísimo, pero sí eso, o sea, un poco ir concluyendo, de que eso, de que nosotros los papás lo que queremos es que los niños tengan una muy buena experiencia creciendo, que aprendan de nosotros, además que nosotros como hombres estamos a un lado de la maternidad, tenemos más chance de pensar en cosas fuera, porque la mamá está tan ocupada que nosotros tenemos chance de darles ese, oye, tómate esto de aquí, hazlo de acá. Y la parte del trabajo es fundamental, o sea, si nosotros no damos el soporte laboral los primeros meses, pues no lo va a hacer nadie, porque la mamá está ocupado creyendo tu hijo. Son distintos roles. Distintos que te roles lo y así asigna- es. Que te lo asigna la naturaleza. Y así es, Es verdad, y así es. el rol de una madre es cuidar a los hijos, protegerlos, darlos Esos primeros darlos la momentos. vida. Pero el rol de un padre es enseñarles a vivir a los hijos. Ah, sí, bien, perfecto. Saber cómo ganarse la vida, saber cómo tener valores, principios, ser honrado, ser trabajador, Así es. ser dedicado, enseñarles lo que es tener pasión por lo que tú haces y tratar de vivir una mejor vida. Y miren que nosotros, bueno, yo voy a ser padre, ustedes son padres, pero las mamás que son padres y madres a la vez. Eso te iba a decir. O sea, me saco el sombrero. pucha, o sea, lo hacen recontra bien. Entonces nada, ¿no? Valoremos el tiempo y disfrutemos. ¿Dónde te podemos encontrar, Luis? Danos ese último, ¿dónde estás? Y todo ese relajo. Ok, a mí me pueden seguir en Instagram, que es como que la red social que más uso. Perfecto. Como @ariprots. Ya saben, cuando necesiten cualquier publicidad para sus negocios, acá estoy. Eso, perfecto. Hacemos cosas chéveres. Bacanísimo. Y a ti, Franklin, ¿dónde podemos Me encontrar? pueden seguir en @ecubienes. De hecho, aquí tenemos nuestro nuevo Perfecto. proyecto, Valle de Santa Ahí Cecilia, está. en Ceibos. Aprovecho la cuña. Eso, échale con todo. publicitaria. Suéltalo. Así que ahí pueden seguir y conocer un poco más de nuestros nuevos proyectos y también las propiedades que tenemos. Buenísimo, Así que buenísimo. no se olviden, @ecubienes, sigan. Muy bien, y nada, pues agradecerle por supuesto a Begin por hacer esto posible. Somos Beginners, acuérdense que Begin es una marca que nos da muchos productos para cuando recién nace el bebé, cuando antes de que la mamá dé a luz, y que vivas con un producto bueno y sano. Así que pues nada. Bueno, hemos llegado al final del podcast de este capítulo de Padres Trabajadores. Y pues agradecer a la marca Begin, por supuesto, por esta linda experiencia, el hashtag Somos Beginners. Y no se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y ver los capítulos en YouTube. Así que nos vemos el siguiente viernes.